El pastor esta semana me comentaba, ¿no? Oye, que para poder compartir, bueno, fue la semana pasada, perdón, me decía, a ver, vamos a intentar compartir y me dice, nada, un breve resumen de qué cosa es la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Digo, wow, qué fácil y qué difícil, ¿no? Depende de cómo lo miramos. Y la parte fácil se lo digo yo en un minuto. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ya está, nos podemos ir. Gloria al Señor. No. Y luego también podríamos decir que está compuesta de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Fue escrito por 40 escritores y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dependiendo cómo hagamos las sumas, nos da 1500, ¿vale? O 1100, si tenemos en cuenta los 400 años que hubo desde Malaquías hasta Mateo. Eso serían datos. Y si nos quisiéramos simplemente con datos, eso representaría lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero no venimos a hablar de solamente de datos, porque hay más. Amén. Para nosotros como creyentes, la Biblia, ¿qué cosa representa? Representa una carta de amor de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos recibido una carta? Yo sé que ya no está de moda, que ahora mismo todos nos movemos con email, WhatsApp, Telegram, ¿no? Y la conversación y la comunicación es instantánea. Pero nada, hace 4 días, ¿vale? Porque yo soy joven, ¿vale? Pero hace 4 días, normalmente cuando tú querías enviar un mensaje, te comunicabas a través del correo. Yo me acuerdo cuando era adolescente, mi madre estaba viviendo aquí en España, yo vivía en Perú, y una vez al mes nos tocaba ir a recoger, ¿no? Una carta, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos el teléfono era muy caro, y, y no te compensaba el llamar por 2 minutos o 3, te salía un ojo de la cara. Entonces, pues lo mejor era escribir cartas y cartas y cartas y te tirabas hojas y hojas, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando uno recibía la carta? Pues lo recibía con emoción, con ganas, ¿no? A veces tenías que ir a correo, te tocaba fila por aquí, fila por allá, y no te importaba decir, bueno, es igual porque voy a recoger algo que para mí es preciado, que es la carta. Y de pronto uno abría el sobre y se ponía a leer y a leer. Y aunque estuviéramos lejos, el hecho de poder transmitir ese mensaje, de poder leer, de saber cómo se encontraba mi madre, ¿no? Con mi familia, porque tenía mis tías por aquí y me contaba cosas que ella estaba viviendo, anécdotas y circunstancias que le estaba pasando, ¿no? De pronto yo sentía que no estaba tan lejos, sino que yo también estaba allí, ¿no? Y de pronto cuando me tocó venir, habían cosas que ella me había dicho, ¿no? De que, mira, que vivimos cerca de la Sagrada Familia, y de pronto, mira, si está aquí al lado, mira, esto me suena porque esto me lo comentó por aquí, me lo comentó por ahí. Pues mira, oye, no pasa nada, porque aunque yo no estuviera en cuerpo presente, a través de las cartas, yo ya más o menos me sabía ubicar, porque ya sabía dónde estaba. De la misma manera, nosotros como creyentes, no hemos visto a Dios. La palabra nos dice que Jesús nos declara que nadie se ha visto al Padre, sino el Hijo. Pero es a través de la revelación de su palabra, la Biblia, que nosotros podemos conocer y podemos acercarnos al Señor. Es esa carta de amor que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos conocerle a Él. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es una carta de amor, donde nosotros debemos esperar, ansiosos y deseosos de tener esas ganas para saber qué es lo que el Señor quiere o tiene que decirnos a nosotros. Porque si tú lo lees, si tú coges este libro y lo lees, sería un libro más en una estantería llena de libros. ¿Vale? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos libros en casa? Y ahí tenemos las estanterías, cogiendo polvo a veces, ¿verdad? Y muchas veces tenemos también, tristemente, Biblias en nuestras casas que simplemente es para decorar. Para que si alguien viene, mire, no, yo soy cristiano porque tengo una Biblia allí. Y la pregunta sería, ¿hace cuánto que no la leíste? Y tendrías que sacar los dedos porque te faltarían, ¿no? De pronto lo tenemos allí simplemente como un expositor. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos anhelar y desear tener ese encuentro cada día. Porque dicho de otra manera, para que tú y yo
tengamos la palabra de Dios hoy en nuestros días y para que tengamos ese acceso fácil, hubo muchas personas que dieron su vida por ella, que se levantaron, que se posicionaron, que se pusieron firmes para no dejar que se destruya. ¿Sabéis o sois conscientes de que el libro que está normalmente prohibido en muchos países es perseguido, donde la gente que posee una copia, una simple copia, y no de la Biblia entera, quizás solamente del Nuevo Testamento, puede ser perseguida, encarcelada o hasta ejecutada? ¿Entendéis? Entonces, valora y atesora lo que tienes en tu mano. Amén. Porque no es una palabra simplemente de hombres. Porque cuando tú coges, imaginemos que nosotros vamos a una biblioteca, que hay muchos libros, y si nosotros cogemos una variedad de libros, normalmente cada libro se enfoca a un tema y difícilmente vamos a encontrar un hilo conductor, salvando que no sea del mismo autor. Si un mismo autor escribe una serie de libros, vas a encontrar siempre una historia que va transcurriendo y tiene un principio y tiene un fin. Amén. Y esto sucede en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre hay un hilo conductor de una manera clara o a veces de una manera simbólica, pero vemos a Cristo en cada una de sus páginas. Amén. Entonces, nosotros podemos decir con seguridad y afirmar lo que dice este versículo, segunda de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Nos dice, toda la escritura es hecha por hombres, es inspirada por Dios, amén, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siguiente versículo, por favor. Con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Para el fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué cosa? Preparado, amén, para toda buena obra, amén. O sea, la palabra de Dios, esta carta de amor que el Señor nos ha regalado, tiene un fin y un propósito, que es prepararnos, que es para capacitarnos, es para instruirnos, es para que realmente sepamos cómo comportarnos, amén. Porque si nosotros nos dejamos llevar simplemente por lo que una persona dice y no tiene un fundamento, o su palabra o la enseñanza no está basada en la palabra de Dios, ese fundamento se cae por su propio peso. ¿Vale? Y tristemente vemos que este tipo de situaciones se da a diario. Amén. Entonces nosotros debemos ser, como dice nuestro nombre, ¿cómo se llama esta iglesia? Iglesia Biblia Abierta. Y si tenemos la Biblia abierta, tenemos que leerla. Amén. También los apóstoles decían, ¿no? Pablo decía, vosotros sois cartas abiertas. Amén. Si tú eres una carta, estamos hablando que Dios ha escrito una carta, ¿verdad? Ahora vosotros sois parte del mensaje que Él quiere transmitir. Ahora sois vosotros las cartas. ¿Qué es lo que lee una persona? Cuando tú te cruzas con una persona por la calle, ¿qué lee de tu vida? ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Qué mensaje estás transmitiendo? ¿Estás reflejando el mensaje que el Señor te está diciendo? ¿Estás transmitiendo esa obra viva que Él está haciendo en tu vida? ¿Está transmitiendo esa fe? Que a pesar de las circunstancias en las que estoy viviendo, pero yo sé que el Señor va a obrar con poder, porque la palabra está tan dentro de mí que yo tengo una fe que mueve montañas. Amén. El Señor Jesús, cuando dijo, los discípulos de Jesús dijeron al Maestro, Señor, aumentanos la fe. Y ahí vemos a Jesús con sus discípulos, bueno, venid aquí y os voy a decir el secreto y os voy a decir, mira, para aumentar la fe tienes que hacer esto, esto. ¿Eso hizo el Señor Jesús? No. Simplemente dijo, ¿tenéis fe? Aunque fuera como un grano de mostaza. Simplemente le dijo, si tienes, con esa fe, con muy poquita fe que tú tienes, puedes hacer grandes cosas, incluso hacer mover las montañas. Amén. Pero debemos de tener la fe. ¿Y cómo voy a hacer que esta fe crezca o esta fe nazca dentro de mí?
es a través de la palabra. Dice que el oír, ¿no? La fe viene por el oír. ¿Pero oír qué cosa? ¿Cualquier cosa? La palabra de Dios. Entonces es a través de esta fe en que yo voy a hacer que esa pequeñita fe que está naciendo y que está brotando dentro de mí, crezca. Porque yo tengo una seguridad, no en mí, sino en lo que Dios dice. Y es a través de su palabra, a través de lo que Él ha dicho y a través de lo que yo creo que Él puede hacer a través de mí, Él se va a manifestar con poder. Amén. Y si tú puedes decir, no, bueno, podemos ser como Moisés, ¿no? Cuando Dios le manda a sacar al pueblo de Israel, ¿no? De Egipto, poner excusas. Y decir, bueno, es que estoy cansado, tú no sabes mis horarios, tú no sabes lo que hago entre semana, y podemos poner excusas para no coger tu Biblia, para no trabajar o alimentarte. Amén. ¿Verdad que cuántos de nosotros cuando tenemos hambre, qué hacemos? Nos da igual la hora. No voy a decir que sea mi caso, pero yo sé de alguno por ahí que cuando tiene hambre a eso de las 11, 12 de la noche, un poquito más tarde, ¿no? Va a la nevera y dices, uy, a ver qué tenemos por aquí. O solo, iba a decir, solo me pasa a mí, digo, no, le pasa a alguien, ¿no? Pero da igual la hora. Si no, ese momento tengo hambre, pues ese momento, ¿qué hago? Mi instinto, ¿no? De manera natural digo, pues necesito comer, pues como. De la misma manera debemos anhelar y desear tener esta hambre por la palabra del Señor. Amén. Me gustaría que pudiéramos leer en Lucas 4, del 1 al 13. Y conocemos un poco la historia que habla acerca de la tentación de Jesús. Conocemos la historia, ¿verdad? Más o menos nos suena. Y si no, lo vamos a leer rápidamente. Amén. Nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se lo doy. Si tú, postrado, me adorares, entonces serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, ¿qué nos dice? A sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarde, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Wow. Yo cada vez que leo esta historia que nos narra la Biblia, se me pone la carne de gallina. ¿Por qué? Porque aquí vemos una confrontación directa. Cómo Satanás intenta persuadir al Señor Jesús para que Él caiga en la tentación, en la trampa. Pero también me llena, ¿no?, de alegría ver cómo Jesús nos enseña a nosotros el poder resistir a las tentaciones. ¿Cuál es la clave? El conocer la palabra, el saberla. El salmista decía,
en mi corazón, en el Salmo 119, nos dice, 105, nos dice, en mi corazón he guardado. ¿Dónde lo guardas? El corazón, tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, nos dice que nosotros debemos de alabar con nuestras fuerzas, con nuestras mentes y con nuestro corazón. ¿Vale? Cuando venimos a presentarnos aquí en nuestro culto, lo hacemos con conocimiento. Sabemos lo que estamos haciendo o debemos saber, porque cuando uno hace las cosas con conocimiento, da todo de sí. ¿Verdad? Cuando uno está en un examen, ¿qué es lo que hace? Te ponen un examen y dices, bueno, yo le voy a responder una pregunta al profesor porque, mira, me cae bien. ¿Hacemos esto? ¿Los que son estudiantes? No, tú te esfuerzas, al menos yo me acuerdo que lo hacía, ¿no? Cuando no lo tenía muy claro, respondía primero todas las que me sabía y las que no me sabía le explicaba ahí un rollo al profesor, pam, 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 como mínimo que se note que lo he intentado, ¿no? ¿Por qué? Porque querías demostrar que tú sabías, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros cuando nos acercamos al Señor confiadamente, tenemos que darlo todo. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento, sabemos lo que dice la palabra del Señor. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio, Él ya hizo su buena obra. Entonces yo puedo tener esta confianza porque yo sé que Él me ama. Amén. Pero para esto debemos tener esta relación, leer esta carta de amor. Y si Jesús, siendo el Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender a memorizar, a poder guardar dentro de sí la palabra, ¿cuánto no más nosotros? Porque ahí está el secreto, para resistir muchas de las tentaciones o muchas de las cosas que nos van a venir, esos momentos duros, difíciles, donde nuestra fe va a ser probada, realmente es donde nosotros tenemos que aferrarnos a algo que sea inamovible. Y este inamovible es la palabra. Amén. Y hemos dicho desde el primer momento, la Biblia, la palabra de Dios, no es un documento simplemente inspirado por los hombres. No lo es. Sí que es verdad que el Señor, Dios, hizo a través de su Espíritu Santo la inspiración y utilizó hombres, evidentemente, para transmitir ese mensaje. Pero su obra es completa, su revelación es completa. Desde el principio hasta el final, Dios tiene un propósito. Amén. Estábamos la semana pasada y esta semana compartiendo, ¿no? Referente, como ya desde Génesis, ¿no? Decíamos, Génesis 3:15, no, nos hace la mención que nos apunta a Cristo, ¿verdad? Pero luego hoy estábamos comentando de una pregunta que surgió conforme cuando se hace el pacto, ¿no? Y cómo Dios hizo un pacto con Abraham y le declaró las condiciones de dicho pacto. ¿Y qué pasaba si no cumplía? Él se iba a ser responsable y él iba a asumir las consecuencias si no había este cumplimiento. Entonces ya de una manera, desde el Génesis ya vemos la obra de Jesús, de lo que él iba a realizar. Amén. Entonces es importante que nosotros cuando nos acerquemos a la presencia del Señor, pidamos que el Espíritu Santo nos revele toda verdad, que abra nuestro entendimiento, que no simplemente quede en un simple libro, sino decir, mira Señor, yo quiero entender tu palabra, ¿qué tienes para mí hoy? Yo quiero que hables a mi vida, estoy pasando por estas circunstancias, por esta situación difícil, que no puedo sobrellevarlo. Y de pronto un simple versículo lo cambia todo. Amén. Un versículo que a mí siempre me habla poderosamente es cuando es el más largo de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Es el más largo, ¿no? Pero si lo analizamos profundamente, vemos a un Jesús quebrantado, que se identificaba con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, que Él no era ajeno a las emociones. Y de pronto un versículo aislado
puede transmitir tanto a mi vida. Porque el Señor utiliza su palabra para confrontar nuestras vidas, nuestra realidad, para que no tengamos miedo, para que no tengamos temor. Pero es necesario que la palabra de Dios abunde o sea escasa en nuestras vidas. ¿Vale? Dice, amado, yo quiero que crezcas, ¿no? Así como prospera tu alma, que seas prosperado, pero que more, la palabra de Dios sea abundante en nuestras vidas, ¿vale? Porque si no, Él no puede hacer su buena obra en nosotros. Porque aunque Él quiera, a ver, aquí hay algún hermano que es paleta, ¿verdad? Si tú tienes que construir una buena obra, ¿qué necesitas? Son los materiales, ¿verdad? Si tú no tienes ladrillos, ¿cómo puedes cerrar un lugar? Es necesario coger ladrillo tras ladrillo, uno detrás de otro, para poder construir algo fuerte, algo grande. De la misma manera, para que Dios construya algo en tu vida, necesita materiales. Y estos materiales Él nos lo provee. No es que nosotros vayamos a buscarlos, Él ya nos lo ha dado. Orar sin cesar, el poder meditar y estudiar su palabra, el poder tener la comunión con el Espíritu Santo. Y a partir de todas estas cosas, Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y esto nos lleva a un versículo muy querido y muy famoso, como muchos de la Biblia, pero los estudiantes de INSTE les encanta. Es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Ah, mira, por aquí ya alguno ya lo ha dicho, ¿no? Dice que procura con diligencia, ¿no? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, esta es la clave. Si tú amas al Señor, si tú realmente quieres que Dios te use, tú quieres realmente que el Señor sea real en tu vida, tú tienes una responsabilidad. El Señor ya hizo toda la obra que tú no podrías haber realizado. Él ya pagó el precio, Él ya hizo todo. Pero sí que es verdad que necesita que tú dispongas tu corazón. Amén. Entonces yo tengo que mostrarme con diligencia, no con pasotismo. Decir, bueno, a ver qué es lo que quiere Dios. No, como hemos dicho, cartas de amor. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Amén. Entonces, sabemos o somos conscientes de que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y allí habrán dos situaciones. Una situación, y es en la que yo anhelo y deseo estar, es decir, bueno, siervo fiel, has administrado, has hecho las cosas que te mandé, pasa adelante y gózate en la presencia del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos y deseamos formar parte de este grupo. Pero también hay otro grupo que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dice que será echado fuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. ¿Por qué? Porque no fue diligente, porque no prestaste atención, porque fuiste descuidado en tu comunión. ¿Cuántos de nosotros alguna ocasión hemos intentado responder alguna pregunta y no hemos podido responderla? ¿No os ha pasado? A mí me ha pasado alguna ocasión. Me han hecho alguna pregunta y digo, wow. Bueno, y me pasa muchas veces, ¿eh? Continúa pasando. Por eso siempre es bueno ir estudiando, ir aprendiendo, para estar preparado para hacer defensa del Evangelio, para poder dar testimonio a los que no creen, de demostrar en un Dios vivo, en un Dios real, ¿vale? Que lo que tenemos aquí no es simplemente un libro, vuelvo a repetirlo, sino que es una palabra viva, que el autor de este libro vive y vive para siempre. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Hay un dicho que se suele utilizar y dice, un texto fuera del contexto es un pretexto. Y en ese pretexto tú puedes dar cabida a todo lo que se te ocurra, ¿no? Porque tú coges algo que de verdadero
y le puedes dar la vuelta y le puedes sacar enseñanzas que la Biblia no dice y puedes llevar al error. Por eso es muy, ¿cómo podría decir? Es muy difícil, ¿no? Cuando tú estás en posición de enseñar, de compartir, tienes que tener esa reverencia al Señor, esa responsabilidad de que lo que tú estás compartiendo tengas esa seguridad, que seas ese obrero fiel. Amén. Porque de todas esas cosas luego el Señor va a pedir cuentas de nosotros. Y tú como padre, como madre, si compartes las enseñanzas, si lees la palabra del Señor con tus hijos y tú compartes con ellos, que tu vida refleje lo que tú estás leyendo. Amén. Entonces, vamos a poner un par de contextos, un par de ejemplos. Yo hace mucho tiempo escuchaba, ¿no? Esto no aquí en España, pero sí en América Latina, o al menos yo conozco de alguna iglesia allá en Perú, por ejemplo. Me acuerdo alguna vez escuchar a algún hermanito que le tocaba compartir, ¿no? Y decía, no tengo que prepararme. No tengo que prepararme porque, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Wow! Y tú que no conoces dices, ay caray, ¿qué pasó aquí? Luego también hay otro versículo, ahora lo desarrollaremos, que dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Claro, ¿tú te dicen eso? ¿Es bíblico? Sí. El primero lo encontramos en Mateo 10, 19, 20, ¿vale? Que habla acerca, ¿no?, de que no os preocupéis. Pero es interesante, porque la palabra del Señor tiene que ser leída, analizada, examinada, escudriñada, como nuestros hermanos de Berea, que cuando Pablo predicaba decía, espérate, a ver, ¿eso dónde está? Dice que ellos se mostraban y escudriñaban y miraban si lo que Pablo estaba enseñando estaba aquí, escrito en la palabra. Y conforme ellos veían de lo que se les estaba predicando era cierto, dice que ellos aceptaban y creían. Amén. Entonces, un versículo fuera del contexto apropiado nos puede llevar al error. Hemos visto que cuando Jesús es tentado, ¿qué es lo que hace Satanás? Me sales con la palabra, tranquilo, yo también me la conozco. Porque escrito está, escrito está. ¿Y qué está haciendo el diablo? Está manipulando, transgiversando la palabra para llevar al error a Jesús. Entonces nosotros debemos de estar preparados, saber realmente qué es lo que enseña la palabra para poder nosotros defender y resistir al diablo de la misma manera que Cristo lo hizo. Amén. Entonces, en este sentido, nosotros como creyentes debemos conocer la verdad, sí o sí. Si a nosotros nos dan un billete falso, nos lo intentan colar, ¿cómo distinguimos que es falso? Depende. No, porque si tú miras que es la raya por aquí, la raya por acá, y no tiene el mismo color, no. Tú lo sabes porque conoces el verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque los verdaderos tienen, ¿no? Mira, tienes que hacerlo contra luz y ves el sellito por aquí, no sé. Hombre, que si son 20 o 50 euros, depende de cómo, pican, ¿no? Que te las cuelen. Y por eso cuando te dan el cambio, tú estás mirando a ver que no te cuelen y te den gato por liebre. Pues de la misma manera nosotros debemos de ser a la hora de aceptar enseñanzas y mucho más cuando de personas que no conocemos o que no sabemos. Por eso debemos de tener cuidado hoy en día que nos mueve la tecnología, mucho de lo que consumimos de fuera. Porque el Señor nos enseña que por los frutos los conoceremos. Pero si no conocemos esos frutos, y yo digo, sí, lo que enseña es verdad, cuidado. Tengo que tener atención y escudriñar a través de las Escrituras si aquel mensaje va afín o acorde a lo que la palabra me enseña. Amén.
Y volviendo al ejemplo del contexto, vamos a mirar, por ejemplo, en Mateo 10, 16 al 20, vamos a mirar el contexto real en cuando se utiliza el no os preocupéis. ¿Sí? Mateo 10 del 16 al 20, perdón. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Está hablando Jesús a sus discípulos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Verdad? Y dice, y aún en los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos a los gentiles. Mas cuando os entreguen, ¿vale? Allí ya pasa lo que he dicho. No os preocupéis por lo que tenéis que decir. Hay un contexto, hay una realidad. Yo no me puedo venir y preparar aquí y ponerme, bueno, hoy voy a predicar lo que el Señor me diga. Lo puedo hacer, sí, pero sería una imprudencia de parte mía y yo tendré que dar cuentas al Señor. Es verdad que en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos da una palabra, una revelación y en ese momento tenemos que declararla y decirla, amén. Pero eso es otra cosa, tú estás preparado y si el Espíritu Santo que tiene la autoridad de cambiar y mover todas las cosas, Él te dará esas palabras. Pero yo tengo que prepararme. Amén. Siguiente ejemplo. Antes hemos mencionado que la letra mata. Nos vamos a ir a 2 Corintios 3:6, por favor. Dice, porque el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué está hablando? Pactos. ¿Vale? Hay un viejo pacto y un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Pero puede que no quede claro. Puede, ¿eh? No sé, al menos a mí no me quedó claro. Para eso vamos a ir a Romanos 3:20. Vamos a ver qué significa esa letra, porque no me ha quedado muy claro. En Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley, la letra, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la letra que mata, no el hecho de conocer yo la palabra de Dios. ¿Vale? Es más, la palabra me exhorta y me pide que la palabra abunde en gran manera en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Debemos de estar preparados. Debemos estar preparados porque en algún momento cada uno de nosotros debemos, como hemos dicho, ¿no?, dar testimonio. ¿Qué cartas somos? ¿Somos una carta insegura? ¿Una carta llena de amor, de pasión, de seguridad? Porque lo que la gente lea será lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Si eres una persona temerosa y tú me dices y me hablas y me quieres compartir de que Dios es un Dios poderoso, no sé, pero algo no me cuadra. Si tú crees que es un Dios poderoso en aquel que tú estás dando testimonio, ¿por qué tienes miedo? No me cuadra el mensaje, ¿verdad? Si tú crees que es un Dios que provee, aunque estés hoy pasando necesidad, tu esperanza está en Él. Y Él a su tiempo te va a proveer todo lo que tú necesites. ¿Amén? Porque es el carácter de Dios. Y debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Jesús fue tentado y Satanás utilizó las escrituras manipulándolas. Entonces, esto puede suceder y tristemente sucede en la actualidad. La iglesia, por decirlo de una manera, con tal de agradar a las personas, están bajando la verdad. Están manipulando lo que dice la palabra de Dios con tal de agradar a los demás. Pero ojo, esto no es algo nuevo. Esto ya viene desde el principio. Por ejemplo, vamos a mirar en Gálatas 1, del 6 a 9. Vamos a mirar lo que nos dice Pablo al respecto, o qué es lo que dice Pablo a la iglesia de Gálatas.
de Galicia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Siguiente. No que haya otro, sino que haya, ¿qué dice? Algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siguiente, por favor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean ateos. Amén. Entonces, yo tengo que conocer la verdad. Yo no puedo decir, perdonadme lo que voy a decir, amén a todo. Porque yo cuando digo amén, estoy diciendo, así es, Señor. Estoy poniendo mi sello y estoy respaldando aquello que esta persona está enseñando. Entonces yo también tengo que tener cuidado. Cuando digo un amén, lo digo con confianza, con seguridad. ¿Por qué? Porque yo creo en aquello que se está compartiendo, aquello que se está predicando. Amén. Es mi responsabilidad. Porque hay engañadores. Entonces yo necesito estar preparado contra estas falsas doctrinas, contra estas falsas enseñanzas. Tengo que estar firme para no caer en ellas. Amén. No se trata de ser un religioso, no. Pero yo tengo que estar preparado. Amén. En Marcos 13, 22 y 23, Jesús nos advierte, y por si no quedó claro con lo de Gálatas, aquí Él reafirma otra vez más, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, ¿a quién? A los escogidos. Mas vosotros mirad lo que os he dicho antes. El Señor nos está hablando. Nos está dando ahí ese estirón. Si de pronto no le estamos prestando atención al estudio, a la meditación de la palabra, es momento que nos pongamos pilas. Todos. Yo el primero en ese sentido. Debemos escudriñarla. ¿Vale? Y la manera que el Señor nos da para poder reconocer a un falso maestro, a un falso predicador, es a través de los frutos. ¿Vale? ¿Y cómo es esto? En Mateo 7, 15 al 20, nos vuelve a repetir, nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por eso es la advertencia. ¿Vale? Cuando nosotros, lo digo que está muy bien, hoy en día la tecnología nos facilita mucho el poder aprender, el poder tener acceso a mucha información, pero asimismo también aumentan los riesgos. Entonces, tengamos conciencia de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿vale? Y sobre todo, si no conozco los frutos que hay detrás, todavía otra barrera más de seguridad. Yo tengo que estar atento, ¿vale? Porque en algún momento me la pueden colar y caemos y mal amén. ¿Vale? Pero es curioso, también así como el Señor nos advierte, también nos da una palabra de ánimo. Y nos dice, ¿no? En este sentido, ¿qué pasa si nosotros resistimos, ¿no? Y si nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador, como se suele decir, y yo me estoy siendo diligente, porque yo quiero ser un buen obrero. El Salmos 1 nos dice cómo serán nuestras vidas. El del 1 al 3 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo consejos de malos, de estos que engañan, de esos engañadores que manipulan la palabra, que intentan hacer negocio con nuestra fe, ¿vale? Ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche, de día. Da igual, ¿eh? Dale la vuelta que quieras. Amén. Pero de día y de noche, y seguirá como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Amén.
que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios. Por su fruto los conoceremos, los que andan en rectitud y los que no andan. Pero hay fruto. Amén. Entonces, ¿qué tipo de árbol quieres ser tú? ¿Dónde quieres estar plantado? ¿Junto a corrientes de agua viva o en el desierto? Y a ver si cae alguna lluvia de tanto en tanto. ¿Ven? Por eso es importante. Y Jesús lo declara. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra es inspirada por Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Y podemos continuar. ¿Ok? Es que claro, de Génesis a Apocalipsis es que lo difícil es cortar, ¿no? Pero vamos a mirar cómo nos ve el Señor a nosotros. Nos llama en Lucas 11:28. Vamos a ver cómo nos llama el Señor Jesús a nosotros. Y Él dijo, antes bienaventurados, dichosos, 3 veces feliz, alegres, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! Madre mía. ¿Eres un hombre feliz? ¿Eres una mujer feliz? Sí, porque tienes a Cristo en tu corazón. Amén, gloria al Señor. Y si guardas la palabra del Señor en tu corazón, serás doblemente feliz. ¡Qué alegría! Amén. La palabra de Dios nos guía. Es la luz en medio de tanta tiniebla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, decía el salmista. Oh, cuánto yo he amado tu palabra, porque es más dulce que la miel, también decía el salmista. Amén. Se encuentra en el Salmo 119. Si queréis saber qué es lo que David pensaba acerca de la palabra del Señor, leed el Salmo 119. Son 4 o 5 versículos de nada. Quería sorpresa, hombre, ya me los asustáis. Amén. Y en el Salmo 119 nosotros vamos a ver que en la palabra del Señor está nuestra delicia, está nuestro gozo, nuestra alegría. Amén. Y así debemos nosotros acercarnos cuando cogemos nuestras Biblias, cuando hacemos nuestros devocionales, cuando compartimos tiempo con el Señor. No es, a ver qué leo. Tampoco se trata de, a ver Señor, tampoco, sino tanto una cosa como otra, tener cuidado. Pero sí, Señor, mira, quiero que me hables a mi vida. Y empiezas a leer. Y conforme tú estás leyendo, tienes al autor del libro que te lo va explicando, que va hablando a tu corazón y te va revelando todas aquellas cosas que tú no entiendes. Amén. Gloria al Señor. En Juan 14 también nos dice cómo nosotros vamos a demostrar nuestro amor al Señor. Juan 14, del 15 al versículo 15 dice, si me amáis, es condicional, ojo, si me amáis, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo demuestro mi amor al Señor? Más claro que el agua. No hay medias tintas. Si yo he declarado o declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor, que lo amo, que Él es real, que Él resucitó, que Él tiene el poder, ¿qué tengo que hacer yo? Palabra. Es condicional. Y ese sí lo cambia todo. Porque no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Entendéis? Yo amo al Señor. Sí o sí tengo que guardar lo que dice su palabra. No es negociable.
¿Entendéis, verdad? Y si no lo habíais entendido, no lo habías visto de esta manera, hoy es el día. Que el Señor quiere que seamos conscientes de la importancia de conocer su palabra. Yo os pregunto, imaginemos, bueno, que no es tan pregunta, porque esto es una realidad, quizás en otros lugares del mundo. Quizás aquí, al día de hoy, no. Imaginaros que por el motivo que sea, no hubiera ninguna Biblia. ¿Qué haríamos? ¿Qué sería de nuestra fe? ¿En qué la basaríamos? ¿Sabéis que la Biblia es el libro más perseguido y más vetado en la actualidad y a lo largo de la historia? Si realmente estas hojas fueran un libro más hecho por hombres, ¿qué necesidad de querer destruirla? Vuelvo a decir, parece exagerado al día de hoy, pero que se los pregunten a nuestros hermanos de Corea del Norte, de China, de los países musulmanes, que simplemente por tener no una Biblia, un Nuevo Testamento o una hoja, son llevados a la cárcel, son torturados, desaparecen misteriosamente. El libro físico puede desaparecer, pero lo que está escrito en nuestro corazón, eso no lo podrán quitar. Amén. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, que podamos vivirla, que podamos atesorarla. Aleluya. Amén. En Colosenses 3:16 nos vuelve a animar. Nos dicen en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿amas al Señor mucho, 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 mucho? ¿Sí? Amén. Guardas los mandamientos. Obedece lo que dice la palabra. Que la palabra abunde mucho, 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 mucho en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando te encuentres en medio de la prueba, en medio de la dificultad, aquello que tú estás atesorando, saldrá. La palabra nos declara que de nuestro interior saldrá, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Amén. Hay una fuente que está brotando. Amén. Pero esa fuente la vamos a encontrar aquí. La palabra. Amén. Pero hay un dilema. Hay un dilema. Yo puedo ser una persona que amo mucho al Señor, guardo las palabras del Señor. Ahí está. Ahí quedó. Y eso es un problema. Porque ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Yo no sé vosotros, pero yo aquí en una fuente de esos que encontramos por las plazas, ¿no? Cuando el agua está, la fuente está operativa, genial, pero cuando está parada y está el agua allí estancada, empiezan a aparecer bichos, ¿verdad? Y hace unos olorcillos que dices, madre mía, ya podrían dejarlo seco, madre mía, que ahí, ¿no? Entonces, nosotros, así como hemos sido bendecidos con la palabra y estamos guardando, eso tiene que fluir sí o sí. Amén. Entonces, debemos ser hombres y mujeres prudentes, no simplemente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén. Entonces, en Santiago 1:22 nos dice: pero sed oidores solo de la palabra. Tan despierto, yo pensé que ya estaba hablando solo. Amén, no. Ser hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice, ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? Ellos conocían de la palabra, ellos conocían la ley. Es más, cuando Jesús hablaba con ellos, dice, hijos de Abraham somos, diciendo, yo me conozco la ley, ¿qué me vienes tú a contar? Pero Jesús les decía, vosotros sois sepulcros blanqueados, porque decís y ponéis más carga a aquellos, ¿no? Y estáis en la puerta y no dejáis que nadie pase. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se habían quedado con la parte del conocimiento. No habían sido hacedores de la palabra. Más adelante en el versículo Santiago 1:25 nos continúa diciendo, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, ¿qué cosa? Un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será, ¿qué cosa? Bienaventurado, amén, aleluya, en lo que hace, amén, porque sabes por qué lo haces, amén. ¿Por qué levantas las manos? Porque yo quiero alabar al Señor. ¿Y por qué te pones de rodilla? Porque para mí me estoy quebrantando delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué canto salmos? Porque mi corazón rebosa de alegría. ¿Y por qué cuando dicen de esto y dicen lo otro? Yo sé por qué. Porque yo estoy esmerándome en atesorar la palabra, en saber. Yo no me quiero perder mucho de lo que el Señor quiere transmitir. Entonces nosotros debemos, es nuestra responsabilidad, no simplemente ser oidores. Ojo, yo entiendo que es más cómodo que vengas aquí a la iglesia, ahí viene el pastor, bueno pastor, prepara la prédica, predica, mira, yo ya escuché la prédica, por hoy ya está, no sé qué, el hermanito ya predicó, ya viene el estudio, bueno, ya está, me voy y yo ya cumplí. Es cómodo, sí, por supuesto, pero no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que, vale, muy bien, tú has venido aquí, pero tu práctica, tu entreno, empieza fuera, cuando sales. Y es cuando ahí tienes que poner por obra todo lo que el Señor está hablando, está diciendo y te está dando muchas veces ese estirón para que hagas. No simplemente para que te quedes ahí, qué bonito fue el culto. ¿Ven? No debemos ser oidor olvidadizo. Aleluya. Entonces, nosotros de una manera u otra debemos de tener esta responsabilidad. Hemos dicho que en nuestro corazón debemos de tener guardado, debemos de tener atesorado la palabra del Señor. El salmista nos decía en el Salmo 119:97, oh cuánto yo amo tu ley, todo el día está mi meditación en ella. Amén. Entonces, recordemos el meditar, en el reflexionar, qué es lo que el Señor quiere transmitir cada día a tu vida. ¿Vale? Y habrá momentos en los que nosotros vamos a afrontar momentos duros, difíciles, vuelvo a decir, o solamente me pasa a mí que a veces tengo días y días que se hacen una cuesta enorme, ¿no? Y puedes clamar, Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasan estas cosas, ¿no? Y si nos pasan a nosotros como adultos, ¿cuántos más le van a pasar a los que tenemos a nuestro cargo, a nuestros hijos? Y qué responsabilidad como padres a los que tenemos hijos, tener que transmitirles y enseñarles lo que dice la palabra. Es una responsabilidad. Y si no lo eres, y si algún día lo serás, esa responsabilidad también recaerá sobre ti. Y es cuando nos acordamos de lo que nos dice en Deuteronomio 6 y 7. Nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siguiente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿dónde? ¿En el culto? ¿En la iglesia solamente? En tu casa. Y andando, ¿dónde? Por el camino, o yendo en coche, ¿eh? ¿Vale? Y al acostarse y cuando te levantes. En todo tiempo. Pero si no te ha quedado claro, porque a veces nos cuesta, a mí me cuesta, yo soy muy cabezón, si no que lo digan a mi mujer,
con lo que tiene que bregar muchas veces conmigo, vamos a mirar lo que nos dice Josué 1:8. Josué 1:8, que es el Señor lo que está diciendo. Nunca. ¿Qué significa ese nunca? Nunca. Never, jamás. ¿Se apartará qué cosa? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a un poquito de lo que está escrito, a todo lo que está en él escrito, porque entonces, solamente entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. A ti sea la gloria, Señor. ¿Quieres una familia bendecida? Ya sabes lo que nuestro hermano Josué nos está diciendo. Jamás, nunca se tiene que apartar la palabra del Señor en nuestra casa. Aún para corregir, padres, tenéis la ventaja, ¿eh? Si tienes un hijo que se está poniendo complicado, coge tu Biblia. Colosenses 3:20, va. ¿No? ¿Qué es lo que dice Colosenses 3:20? A ver si me he colado yo. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a mirar. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a todos vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Amén. ¿Ve? La Biblia juega a favor de los padres. Padres, aprovechemos eso. Amén. Pero también si tenemos un hijo que estudia la palabra del Señor, nos dice, vale papá, lee 21. ¿Qué dice 21? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. También nos da el estirón. Amén. Hay para todos. Pero esa es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Amén. Hay para todos, para el más pequeño, para el mediano, para el grande. En cualquier etapa de tu vida, Dios tiene una palabra para ti. Amén. Gloria al Señor. Amén. O sea, la palabra es viva. Pero también hay una cosa que no he nombrado todavía y que toca. Amén. En Efesios nos dan una imagen que representa la palabra. Efesios 6:17. Amén. También nos habla acerca que la palabra es la espada del Espíritu. Nos habla que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, es un arma. Es un arma. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Entonces, cuando nosotros tenemos una espada, ¿no? Cuando hemos visto películas de estas medievales, ¿verdad? Cómo se empiezan a pelear con sus espadas y tal y cual. Hay una advertencia. Porque es una espada de doble ánimo, de doble filo. ¿Qué significa? Así como puedes atacar, también la palabra puede penetrar a tu vida y va a trabajar en tu vida. ¿Vale? Entonces, el Señor quiere hacer una obra en nuestras vidas. ¿Vale? En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ese es el trabajo de la espada del espíritu, que corta aquello que no sirve, aquello que no está bien. Normalmente, si lo pudiéramos poner en estos momentos más modernos, cuando una persona entra a un quirófano, se pone en las manos de un médico, el médico coge un bisturí y corta aquello que no sirve, que no está bien. Intenta curar aquello que está mal. ¿Por qué? Porque si no hace esa operación, la vida de la persona está en riesgo. Amén. Y el Señor quiere, a través de su palabra, trabajar en nuestras vidas, hacer una obra nueva en nosotros. Dios te ama tal como eres, sí, amén, pero Él quiere algo más, darte más. No quiere que te quedes simplemente con lo poco que ya tienes, sino que Él quiere darte mucho más, porque tenemos un Dios maravilloso. Él quiere hacer una obra nueva. Sabemos desde el minuto 1, hemos empezado diciendo que el Señor está aquí en este lugar.
que el Señor está, su presencia está. Tenemos una palabra infalible, inamovible, que es la palabra del Señor, una verdad tan grande y maravillosa, una carta de amor que Él nos ha dejado y nos ha dado. Tenemos esta espada para defendernos, para retener, para hacer frente al enemigo en caso de ser necesario, para resistir al diablo. Y me encanta esta imagen que nos habla en Nehemías 4:17, y quiero que presten atención en este detalle. Nehemías 4:17, como sabemos, Nehemías tenía un trabajo que hacer. Él quería reconstruir todo lo que el enemigo había destruido. Sintió tristeza en su corazón. Y él nos dice, los que edificaban el muro, estaban reconstruyendo los muros, ¿sí? Los que edificaban el muro los acarreaban y los cargaban, y con una mano trabajaban y con la otra mano que tenían su espada. Amén. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que ocuparnos de los quehaceres de cada día. Tenemos que trabajar, tenemos que madrugar, tenemos que trabajar muchas horas. Tenemos que esforzarnos cada día para salir adelante. Tenemos nuestras familias que tenemos que servir, tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que bregar, ¿no? Luchar cada día. Pero eso es una mano. Y en tu otra mano, ¿qué es lo que estás teniendo? Tienes la espada, tienes la palabra. Con una mano trabajas, pero con la otra mano defiendes. Y repetimos, debemos ser obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que sabemos utilizar la palabra de Dios, la palabra de verdad.